Pero ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos esta mañana a toda máquina, por supuesto, con muchas ganas de compartir una jornada muy especial con todos ustedes y este dato positivo que es alentador y habla de que ya son en la Argentina 3.381.337 los recuperados de COVID. También los datos nos indican que son 3.817.139 los casos confirmados. Se dan cuenta de la enorme ventana entre los que lo superaron y los que cada día se van sumando a los confirmados. Y el total de fallecidos que ya roza las 79.000 vidas que hemos perdido, 78.733 familias que hoy sufren la ausencia de un ser querido. Esto es lo que tenemos que evitar y tenemos que hacer mucho entre nosotros también para poder lograrlo. Y el número de vacunas aplicadas es ya de 12.713.228, con muchísimas noticias que tienen que ver con la enorme posibilidad de la cantidad de vacunas que están ya llegando a nuestro país, 17 millones y medio, lo que viene. Y ahora vamos a compartir, por supuesto, todo el análisis de un tema tan importante como es la vacunación. Ahí vemos mujeres y hombres que en ese instante de esperanza, de alegría, de búsqueda de un camino hacia el bienestar y hacia la salud han logrado vacunarse. De eso se trata el programa de hoy. Vamos a compartir toda la información que vos querés conocer de la Argentina y de la región, justamente vinculada a la vacunación. ¿Qué sucede? ¿De qué se trata? Poder amplificar esa data y sobre todo comprenderla. Y si vamos a tratar de analizar y comprender, no podría faltar nuestro querido Hugo Pizzi en este especial de vacunas. Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido. Ahí lo vemos, pero no sé si Hugo me escucha. Hugo, ¿me escuchás? Vemos que estás conectándote. No sé si me escuchás ahí, Hugo. Bueno, vamos a tratar de mejorar entonces la conexión con nuestro querido Hugo Pizzi, porque les decía que es un programa muy especial, vinculado esencialmente al análisis y a la región y a entender y comprender qué sucede en cada país respecto a la posibilidad de acceder a vacunas, que es, por supuesto, una carrera que se viene disputando ya desde el comienzo de esta pandemia. Vamos a tomar contacto con un país muy querido, muy cercano, por supuesto, también. Ya está con nosotros Gabriela desde Brasil. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buenos días. Un gusto hablar acá con ustedes otra vez. Como siempre, un placer charlar con vos y hoy tener especial atención en algo que tiene que ver justamente con la vacuna en nuestros países, también en Brasil, que es un tema muy polémico. Vamos a tocar varios temas. No sé si Hugo está, ya nos van a comentar. Lo vamos a sumar al querido Hugo Pizzi, te lo voy a presentar. Gabriela es un querido infectólogo argentino que sabe mucho y que nos va a permitir analizar también las características de las distintas vacunas. Pero si te parece bien, arrancamos con un repaso sobre la situación actual de las vacunas en Brasil. Y hablo de todas las vacunas, que son varias, los laboratorios y las farmacéuticas con las que Brasil ha iniciado sus negociaciones. Si está el tape, lo vamos a compartir. Y si no, también, mientras tanto, me gustaría que vos compartas conmigo y repasemos la cantidad de vacunas solicitadas. Ahí vemos con Pfizer, se solicitaron 100 millones, se recibieron 2 millones de dosis. Janssen es el otro laboratorio al cual Brasil le solicitó 38 millones de dosis. Hasta el momento no se ha recibido. Ahora Gabriela nos contarás, es un contrato muy nuevo. AstraZeneca también, Brasil con toda su población ha solicitado 214 millones de dosis, solo recibió hasta el momento 30 millones. Y Sinovac, el otro laboratorio, también Chile lo tiene, ha solicitado 100 millones y ya ha recibido, es el que más ha recibido, 46,1 millones. Pero bueno, también sabemos que hubo algunos inconvenientes con el gobierno de China. Gabriela, ¿qué panorama y qué noticias tenés al respecto? Sí, esos inconvenientes con el gobierno de China pasó como 2 semanas, 3 semanas atrás, que fue dicho acá que nuestro presidente habló algunas cosas que no salieron bien para el gobierno de China y por eso tardaron en enviar para nosotros el IFA, que es insumo farmacéutico activo, que es o ingrediente principal, digamos así, para hacer las vacunas acá. Claro. Entonces tardaron en enviar para nosotros y por eso nuestras fábricas de Butantan y Fiocruz, que es donde producen la vacuna de Oxford, la vacuna Sinovac,
quedaron sin este producto y por eso tuvieron que parar sus producciones y quedamos como una semana sin producir ninguna vacuna acá. Fue algo medio preocupante porque no teníamos vacunas más para aplicar. Muchas personas no tenían ni la segunda dosis y tenían que quedar esperando porque no tenía vacunas para la segunda dosis. Pero ahora ya volvieron a producir, Claro. ya están volviendo a la normalidad. Absolutamente, Gabriela. A ver si está Hugo. Hugo, ¿estás en contacto? ¿Nos escuchás? Sí, perfectamente, Ahí. Nati querida. El gusto de verte, el gusto de saludar a la periodista brasileña. Sí, realmente son Sí. todas vicisitudes que se viven cuando uno está inmerso en una tragedia, ¿no? Hay cosas que no salen bien, hay gente que se ofende, hay gente que es ingrata, especialmente los laboratorios. Por lo tanto, nosotros debemos siempre apostar a fabricar en nuestra propia casa la vacuna para poder sortear esta cosa tan desagradable que estamos viviendo, el Sin mundo dudas. entero, ¿eh? Totalmente. Hugo, recién Gabriela se refería a la vacuna Sinovac. Recordemos que Sinovac es una vacuna que también se usó mucho en Chile. Bueno, Brasil tiene más de 46 millones de dosis que se ha aplicado, es un número muy importante. Y hubo un debate en su momento respecto a la inmunidad de esta vacuna, que era muy baja. Vos también nos lo compartiste en este programa. Sí, yo les cuento con Sinovac. Sinovac es una buena vacuna. Lo que pasa es que la primera dosis sube muy poco los anticuerpos. No es como las otras que una sola dosis a lo mejor te está sacando del riesgo de muerte o del riesgo de internación. Y la segunda dosis Claro. ya colocada tampoco sube tanto, pero sí más del 50% que ya es necesario y bueno para evitar la enfermedad. Por lo tanto, muchas veces lo que pasó en Chile y en otros distritos fue el hecho de que estaban vacunados con una sola dosis y se contaminaron, porque una sola dosis sube muy poquito las defensas. Pero las dos dosis puestas, no, es una vacuna buena. No sube Es una las muy buena otras, vacuna. pero sube un tenor de anticuerpos que inclusive nosotros, Nati, en alguna un antigripal que era el 50% de anticuerpo y sin embargo fue buena para hacer el efecto rebaño, ¿no? Muy bien, Gabriela, me gustaría que vos nos des un panorama actual. Viste que con Hugo siempre charlamos respecto a la reacción social, ¿no? Brasil, cómo se comporta ante las distintas decisiones que se toman, ante los cuidados personales, cuál es el comportamiento social y los resultados que hasta el momento, por supuesto, no son tan positivos, ¿no? Sí, en la última semana, sábado, la población de Brasil, muchas personas fueron a las calles para protestar ante nuestro presidente porque no están contentes de cómo maneja el tema de la pandemia, por la cuestión de las vacunas también, porque podríamos haber empezado a vacunar muy antes, como noviembre de 2020, porque Pfizer quería hacer Brasil de vitrine, digamos así, quería que el mundo encontrasse em Brasil uma maneira de um país vacunado, um país bueno, e por isso enviou algumas propostas a nosso presidente em agosto de 2020, mas o presidente não contestou os e-mails, ignorou a Pfizer, e por isso começamos a vacunar um pouquinho depois. Por isso a população não está nada contente, foram a las calles, piden para que se vaya Bolsonaro, e bueno, estamos vendo uma crise política um pouco acá. Una crisis política, pero también una crisis que tiene que ver con lo que viene. Ahora, Hugo, seguramente vamos a hacer un análisis de esto. La Copa América finalmente se juega en Brasil. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros estamos asombrados porque Argentina finalmente, desde una situación un poco más consciente, se negó a hacerlo, pero Brasil ha aceptado. Y me imagino que hay una división muy importante también respecto a esto. Sí, hay una división muy importante porque muchos quedaron también asombrados, no podríamos imaginar que sería acá, pensábamos que iba a ser en otro país, o Chile, Estados Unidos, algún lugar que ya está un poco más controlado, y no que sería acá. Cuando llegó la noticia, muchas personas se enojaron, empezaron a decir que es una locura, yo creo también que es una locura. Muchos partidos de la oposición política fueron hasta la justicia para intentar que se suspenda, que no tenga el torneo acá, pero hasta el momento sí, vas a tener y va a tener en algunos estados solamente, no todos. Bien, Gabriela Brizotti, muchas gracias desde Brasil, siempre con toda la actualidad, te mandamos un abrazo muy grande y el repaso por una situación que por supuesto es limítrofe, un país que nos interesa siempre saber cómo está. Un abrazo, querida Gabriela. Hugo, nos decía Gabriela recién, chau, hasta luego. Esta situación de los lugares, por ejemplo en Mendoza, ya también veíamos que había conglomeraciones por un partido de fútbol, una Copa América.
¿qué nos pasa como sociedad cuando quizás no interpretamos la situación real en la que vivimos? Sí, sí, no hay ninguna duda. Mira, Nati, en estas circunstancias, en estas tragedias, la única manera de salir es disciplina y vacunación. La vacunación viene muy bien, nos han llegado casi 6 millones de vacunas, hay continuidad y fundamentalmente tenemos las dos fábricas en nuestro territorio, que es el Richmond y Pilar, el Max 100, que están produciendo. Nosotros hablamos y ellos producen. Por lo tanto, esa parte está aparentemente, diríamos, controlada. Pero la parte de lo que es la disciplina, especialmente en los grupos juveniles, es insólita. Sí. En plena imperio del DNU se han desactivado, Distrito Córdoba, 535 fiestas clandestinas, algunas con 432 personas asistentes. Cada uno de estos vuelve a dormir a su casa. Y la contaminación ahí adentro existe, entre un 10 a un 15%. Entonces llegan a la casa, se van a dormir, pero tiran la bomba. Y cuando tiran la bomba, la pegan los abuelos, los padres, los hermanos y demás. Y bueno, pero es imposible, no sé qué le pasa a esta sociedad. Reflexionar, poder concientizarnos respecto al aporte individual que definitivamente impacta en lo colectivo, es muy importante. Te invito, Hugo, a contactarnos con un querido periodista de Chile. Ya está con nosotros Mario Solís Cid, a quien le doy la bienvenida, porque recién hablábamos justamente de Chile. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días, acá Hugo y Natalia, te escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia, buenos días, Hugo. Bueno, hoy estamos haciendo un panorama, comparto con ambos, si quieren, la situación, muy buenos días, de Chile justamente, recién escuchábamos a Brasil, y la cuestión vinculada a las vacunas, ¿no? Que es un temazo, te diría, al acceso a las vacunas, los contratos que se firmaron y que después no se cumplieron, quizás justamente con toda la compra que se hizo. Repasamos, ¿te parece, las cifras finales? Y ahora vos nos das más detalles, a ver si podemos verlo en pantalla. Las vacunas, las contrataciones que se han realizado en Chile, se ha solicitado 10 millones de vacunas de Pfizer, se recibieron 3,1 millones. De Sinovac, una vacuna de la que recién hablábamos con Hugo Pizzi, se solicitaron 20 millones, se recibieron muchas, realmente 15 millones. De CanSino también se solicitaron 18 millones, se recibieron muy poquitas, por el momento 300.000. CanSino, una vacuna que también está terminando de definir contrato con Argentina. Y AstraZeneca se solicitaron 4 millones, se recibieron tan solo 160.000. ¿Qué pasa, Mario querido, con la vacunación en Chile en este momento? A ver, en Chile hay vacunas y claramente tenemos el stock suficiente. De hecho, hasta el momento han llegado cerca de 22 millones de dosis. Lamentablemente, en este calendario donde el gobierno presupuestaba que llegaríamos al 80% de la población vacunada ahora, el mes de junio, no se pudo cumplir porque en un momento el calendario se empezó a retrasar porque la población no asistía a los vacunatorios. Entonces fue creado un argumento que impulsó este calendario, que fue el polémico y famoso pase de movilidad. Es un pase, un documento que te entrega la posibilidad, si estás con las dos vacunas, poder transitar por zonas en cuarentena o por comunas en fase 2, situación que estaba prohibida. Esto, de todas formas, aceleró el calendario porque la población adulto joven empezó a asistir a los vacunatorios, pero la polémica está centrada en el colegio médico, quienes incluso se retiraron de la mesa social COVID-19, donde ellos comentaban, para traducirlo al lenguaje más sencillo posible, una persona que tiene la vacuna se puede contagiar, pero lo más peligroso es que si va a un sector en cuarentena, puede contagiar a una persona que no tenga la vacuna. Exacto. Vos sos portador y no solo te complejiza quizás tu salud, sino que pones en riesgo la de los demás. Recién hablábamos de la vacuna CanSino, ¿no? Y de la de Pfizer. Como sabemos, Chile fue uno de los primeros países que recibió la vacuna de Pfizer, con un montón de cuestiones legales resueltas. Acá hay un debate muy grande, más que un debate, seguimos siendo uno de los pocos países que no ha finalmente firmado con Pfizer, pero también vemos que Pfizer ha firmado contratos por muchas dosis y que después la entrega se dificulta bastante de eso que se solicita y paga a lo que se recibe. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen allí también? A ver, el análisis que se puede realizar con respecto al trato que hizo Chile con Pfizer era un trato que sin duda, bajo todos los aspectos, es más conveniente para Pfizer. Estamos hablando que en el caso de existir alguna diferencia, alguna disputa entre Chile y entre Pfizer, todo esto se tendría que dirimir en un tribunal norteamericano, donde pierde toda autoridad un tribunal chileno.
es parte de las condiciones que aceptó Chile al momento de firmar este convenio con Pfizer, y es por eso que, debido al gran retraso, no se ha iniciado una acción legal, porque claramente partiríamos en desventaja al tener que asistir a un tribunal en territorio extranjero. Y además hay cláusulas que se establecían en las cuales Pfizer se desligaba de muchas responsabilidades que podían surgir en torno a la inoculación de la población. Es por eso que Pfizer puede darse, entre comillas, este lujo de retrasarse en las entregas, no cumplir siempre en los plazos. Hay que también especificar que poco a poco han ido regularizando esta situación de las dosis comprometidas, ya son más de 3 millones las que llegaron a Chile, sí, pero fue en una velocidad bastante menor que la que ellos habían prometido. El primer lote de vacunas que tenía que llegar a Chile se anunciaban que iban a ser 40.000. Finalmente llegaron en el primer lote 9.750, una cantidad bastante menor que la prometida. Pero debido a, como les señalaba, por este contrato un tanto leonino, no se iniciaba ninguna acción legal en contra de Pfizer. Claro, está muy claro el panorama. O sea, frente a este contrato, esta posibilidad, el Estado chileno tiene muy pocas herramientas para poder generar esa presión necesaria en la entrega. Se entiende por qué termina siendo en un tribunal exterior y demás. Ahora, Mario, hay un análisis que es imposible de no hacer. Finalmente, prácticamente Chile y muchos países de Latinoamérica terminan logrando inmunizar a su población con laboratorios chinos, en su gran mayoría. Claro, inmunizar a la población, protegerla. Yo no sé si utilizar necesariamente el término inmunizarla, porque lamentablemente la cantidad de contagios que estamos viendo en el día a día y la cantidad de víctimas fatales no tiene una relación directa con la velocidad de vacunación. Y eso obviamente Hugo podrá entregarme los argumentos necesarios, porque es algo que nos sorprende. Eso está provocando que cada vez tenemos más comunas en cuarentena en Chile. Y nos dimos cuenta que, paralelo a la vacunación, deberán existir restricciones. La vacunación, al parecer, no es el camino exclusivo para poder librarnos de esta pandemia. No hay dudas, Mario. Está Hugo ya en contacto con nosotros para culminar, porque se viene la conferencia de la ministra de Salud. Hugo, no alcanza, bueno, ahí no sé si me escucha Hugo, pero finalmente lo que decía Mario, Hugo, es que no alcanza con la vacunación, sino que hay que continuar con la responsabilidad ciudadana, la responsabilidad individual, ¿no? Muy bien. Bueno, Mario, muchas gracias por tu tiempo, por este repaso, y esperamos que muy pronto la situación en nuestra región pueda cambiar realmente. Es muy importante hacer este análisis, ¿no? Y sobre todo generar un poquito de conciencia, porque esto no cambia solo con vacunarnos. Tenemos que comprender que todavía queda un trámite bastante largo por transitar, sobre todo con esta estación que es el invierno que llega a nuestro hemisferio, y hay que cuidarse. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y siempre muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, un abrazo. Y para ir cerrando este primer bloque, vamos a hacer un repaso por otros países. En minutos les decía, se viene la conferencia de la ministra de Salud con nuevos anuncios y por supuesto vinculado también a las vacunas. Bolivia recibió 193.000 vacunas de Pfizer a través del fondo COVAX. Otro tema que hoy vamos a debatir en la Argentina, más que debatir es poner blanco sobre negro, ¿no? No ha firmado contrato Bolivia con Pfizer por el momento. Ha recibido 20.000 dosis justamente de Sputnik sobre 2,6 millones de solicitadas. Sinopharm, 1,5 millones son las que se le solicitaron, se recibieron 1,3 millones, realmente un número bastante cercano a lo solicitado. AstraZeneca, se solicitaron 5 millones y se recibieron tan solo 228.000 dosis. Esto muestra a las claras la dificultad regional y mundial para acceder a las vacunas, ¿no? Ecuador es otro caso sobre el que hemos conocido alguna información. Ellos han solicitado a Pfizer 6 millones de dosis y recibieron solo 659.000 dosis. AstraZeneca ha firmado con Ecuador por 5 millones y recibieron tan solo 440.000 dosis, y lo mismo con Sinovac, que es la que más estaría cumpliendo, decíamos. Los laboratorios de origen chino han solicitado 2 millones y recibieron 1 millón. El balance, más allá de las cifras, es y es concreto y es real. Nadie se niega a recibir vacunas. Lo que sí nosotros vemos y analizamos con los corresponsales, con los especialistas, es que el mundo entero ha solicitado vacunas a las mismas empresas farmacéuticas, y lo que se nota también es que más allá de tener un contrato con Pfizer, en este caso, el incumplimiento es realmente muy, muy alto y hace que finalmente se pueda inocular a las poblaciones con laboratorios de otra procedencia. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos y escuchamos atentamente el mensaje de la ministra de Salud de la Nación.
muy bien. Retomamos este segundo bloque luego de las importantísimas palabras que compartió la ministra de Salud, un panorama absolutamente importante a tener en cuenta. Como comunicadora voy a decir esto, los comunicadores tenemos la responsabilidad de informar, no de opinar, mucho menos de interpretar información falsa que hace daño en la salud de la ciudadanía. Lo que decía la ministra, su conmoción tiene que ver con esto. En estos momentos donde estamos hablando de la vida o de la muerte, realmente es el instante en el que como sociedad tenemos que empoderarnos e interpretar que nosotros tenemos que encontrar esas fuentes de información confiable y no permitir que nos inunde la desazón que es la consecuencia de la desinformación. Tenemos que empezar a empoderarnos y a encontrar las fuentes de información confiable. Hay gente que informa con responsabilidad y eso es algo que tiene que empezar a tener un valor. No da lo mismo mentir que decir la verdad. No da lo mismo. No puede dar lo mismo. Permítanme tener esta mínima esperanza. No es lo mismo decir la verdad que mentir, como lo decía recién la ministra. Y tenemos que empezar a evaluar qué hacemos con quienes mienten y poner en valor a quienes dicen definitivamente la verdad. Y para sintetizar y interpretar lo que sucedió con el Fondo COVAX, es muy claro, la Argentina, a través del Fondo COVAX, a través de los convenios bilaterales con Pfizer, ha intentado siempre sumar vacunas de Pfizer. Lo ha dicho la ministra, es un buen esquema vacunal. Por supuesto que queremos incorporarlo al Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto se continúan en esas negociaciones. Lo escuchábamos recién a nuestro colega en Chile, en la primera parte previa a la conferencia, que nos decía que ellos no pueden ejercer sus derechos porque tienen que ir a un tribunal de Estados Unidos. O sea, tienen muchas chances de perder, así que lo único que les queda es esperar que Pfizer les entregue lo que quiera, cuando quiera. De esas cuestiones se habla cuando se habla de un contrato con una farmacéutica internacional que pone reglas de juego que en general no son beneficiosas para la población. ¿Y qué tienen que hacer los que conducen los estados? Proteger a sus sociedades, a los argentinos y a las argentinas. Por eso es que no se firma cualquier contrato, por eso es que se intenta preservar la dignidad en un marco de soberanía y de democracia. No lo olvidemos, estemos atentos. Y vamos a hablar con un colega que también tiene una realidad en su país, que tiene que ver con las vacunas, justo en este especial de vacunas que hoy estábamos compartiendo con todos ustedes para poner un panorama real, blanco sobre negro. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Paraguay? Está con nosotros ya en contacto el colega de Paraguay, Cristian, ¿me escuchás? Sí, Natalia, buenos días. Bueno, Cristian, con una mañana, como habrás escuchado, muy movida aquí en nuestro país, con dificultades respecto al acceso a la verdad, algo que sucede habitualmente, lamentablemente. Y bueno, Paraguay también ante una situación muy interesante respecto al acceso a las vacunas, con muchos laboratorios que están negociándose y con contratos que tampoco se terminan de cumplir, ¿no? Sí, por ejemplo, Paraguay hasta ahora recibió solamente el 6% de las vacunas que había adquirido. Esta semana la Cámara de Senadores presentó un informe detallado. Se pactó la compra de 8.2 millones de dosis de 4 proveedores por 108 millones de dólares y hasta ahora solo arribaron 484.400 dosis de vacunas compradas, más 223.000 dosis donadas por Chile, India y Emiratos Árabes. El caso más donaciones, que... Cristian, fíjate vos que Paraguay es el caso, y me parece importante esto que decís, en el que finalmente termina accediendo a algunas vacunas a través de donaciones y de un enorme incumplimiento de las cuestiones contractuales. Contratos firmados y muchas vacunas que se pagaron y que igual no llegaron. Sí, imagínate el caso de Rusia, a la que se le pagó el 100% y solo envió 64.000 de 1 millón dosis. Sí, muy poca la proporción, muy poca, y lo vemos, ¿no? Ahora, claro. Es lo que vemos en pantalla, Cristian. Allí vemos que Pfizer se le solicitó a Paraguay 1 millón de dosis, hasta el momento no se ha recibido ninguna a través de ese contrato. Con la vacuna de Sputnik V se solicitó 1 millón de dosis, se recibieron, como vos bien decías, 64.000. De Sinopharm se solicitó también 1 millón y se recibieron 250.000. De Covaxin se solicitaron 2 millones, no se recibió hasta el momento ninguna. Y de Moderna 400.000 y tampoco. Un panorama muy complejo. ¿Cómo lo toma la sociedad en Paraguay? Porque realmente es muy difícil, sin vacunas, acelerar la vacunación. Y se está dando una dualidad también, Natalia, que la gente cuyo rango de edad pertenece a los mayores de 60 años no están
acudiendo a vacunarse por una cuestión de falsa publicidad también acerca de las vacunas, y la población ahora pide que se reduzca el rango de edad para que se puedan utilizar las dosis existentes. Cuando decís esto que estás mencionando, que se está hablando sobre se está poniendo en duda la eficacia y la seguridad de las vacunas en Paraguay. Sí, los mitos que siempre surgieron acerca de las vacunas, la teoría de conspiración y todo lo que tiene que ver con esto que desde el principio se hablaba cuando surgía el COVID-19, y las personas mayores obviamente son las más vulnerables a ser perceptibles de ese tipo de información. Claro, fíjate vos, ¿no, Cristian? Acompáñame en esta reflexión. Qué importante, qué impacto finalmente tiene la opinión de un colega, de un periodista, de un comunicador en la decisión que toma un ciudadano respecto a su vida, a su salud. Realmente estoy como impactada, no es que lo desconozco, pero realmente creo que es un momento en el que como comunicadores debemos interpelarnos y como sociedad evaluar, no creer como verdad absoluta lo que podemos decir nosotros. Totalmente, Natalia, y por eso es que debemos insistir en que toda información que llegue a una persona debe ser cruzada y contrastada por lo menos con informaciones oficiales, porque hoy en día las redes inundan de opiniones, informaciones falsas, y no solamente las redes, como estaba mencionando, existen periodistas, comunicadores, negacionistas que instan a no vacunarse. Aquí en mi ciudad, por ejemplo, lo leía el otro día a un colega diciendo que él no se va a vacunar porque esto y lo otro, y eso evidentemente incide en la opinión y en la decisión, por sobre todo de las personas quienes deberían estar ya inmunizadas. Bueno, Cristian, te mandamos un abrazo grande, siempre es muy interesante escucharte, ojalá la situación pueda mejorar en Paraguay. Lo que sí nos queda claro es que hay cuestiones contractuales que se están priorizando ante la vida de millones de humanos, justamente, que hoy la prioridad es salvar vidas, así que seguiremos en contacto para comunicarnos y para ver que lo que sucede no pasa solo en una región o en un país, pasa en el territorio, te diría, del planeta en general, sobre todo en nuestros países que están, por supuesto, visto marginados respecto a los países que tienen mayor inversión, mayor poderío económico, y bueno, hay una realidad que vive Latinoamérica que no podemos desconocer. Un abrazo muy grande para vos. Mientras tanto, quiero informar, 9.300 fallecidos ya en el país. Muchísimas vidas que se han perdido lamentablemente. Un abrazo, Cristian. Hasta pronto. Bueno, una mañana cargada de información, una mañana en la que tenemos que esencialmente no perder la calma, una mañana en la que les proponemos seguir informándose a través de la televisión pública como medio confiable y busquen esos medios. No digo que solo somos el único medio confiable, lo que digo es que evalúen como espectadores, evaluemos como televidentes quién dice la verdad, quién nos acerca esa información que es fidedigna, porque la infodemia es tan, pero tan grave como la pandemia. Es hora de comprenderlo. Estamos ya en contacto con nuestros queridos compañeros que nos acompañan en estas mañanas. Ahí te veo, pero perfecto con el barbijo. Muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, ¿eh? Bueno, ¿cómo estás, andan Natalia? ustedes? Hemos tenido... Bien, muy bien. Bueno. Impactada, te diría, sería la palabra que puedo usar para compartir con ustedes. Sí, la verdad es que sí, estamos impactados, y además de eso, bueno, queríamos hablar con vos, Natalia, si te parece bien, el tema de lo que dijo la ministra Bisotti, ¿no? En relación a la respuesta que le dio a la gente del Fondo COVAX, ¿no? Al director de COVAX, concretamente. Estamos acá con Mariela Fernández también, que te saluda. ¿Qué tal, Hola, Nati? Mariela. Muy buen día. Muy buenos días. La verdad es que es una buena mañana, si lo ponemos siempre tratando de rescatar lo positivo, ¿no? La ministra pudo finalmente poner blanco sobre negro y un análisis muy real, más allá de cualquier cuestión ideológica, partidaria, tiene que ver con lo que sucede, con los hechos, lo que decíamos recién, poder poner frente a la sociedad la verdad, ese correo electrónico, esa carta que manda el director justamente del Fondo COVAX, que es Santiago Cornejo, estando azorado quizás también por esta descontextualización que se produce de una frase. La Argentina, para el que está en casa, porque no queremos angustiar a nadie, todo lo contrario, lo que queremos es que estén tranquilos. La Argentina intenta por todos los medios negociar con Pfizer y con todos los laboratorios que tengan una vacuna para ofrecer. Esa es justamente la verdad. Y lo que pasó con Pfizer, hoy lo compartíamos en un especial que hacíamos de vacunas,
sucede en todos los países con los que finalmente firmó convenio, contrato, que han incumplido, porque si ustedes hacen un repaso, un balance de lo que ha hecho Pfizer en el mundo, es vender vacunas, cobrar ese dinero y finalmente cumplir con una muy baja proporción. Latinoamérica ha sido vacunada en gran medida por los laboratorios rusos y chinos, y esa es la realidad que vivimos hoy. Entonces, esta confusión de decir que Argentina no quiere las vacunas de Pfizer hace mucho daño y además es una enorme mentira. Natalia, nosotros, como la Argentina tiene variedad de vacunas, ¿no? Vos hablabas de la vacuna china, la vacuna rusa, también está la de Covishield, ¿no? Como la de Inglaterra, AstraZeneca. Digo, y también la buena noticia ahora es que estamos muy cerca de producir la Sputnik, ¿no? Aquí en la Argentina. La Sputnik Vida. Mira, ahí tenemos nos pone la producción una plaquita de repaso. En la Argentina se solicitaron 30 millones de dosis de Sputnik V, se recibieron 8.115.745. Al día de hoy esto cambia, por suerte. Estamos recibiendo en estas próximas horas más vacunas desde Rusia. 2 millones serán las que se sumarán esta semana. También componente 2. AstraZeneca hemos recibido a través del fondo COVAX, a través de Covishield, que es un laboratorio de India que proveyó vacunas de AstraZeneca, y también las de Oxford a través del convenio con México y Argentina, que fue la que produjo. Hemos solicitado 22 millones, ya recibimos más de 5 millones, 5.516.200. Y Sinopharm se solicitaron 10 millones y ya se recibieron 4 millones. Buenísimo, ¿Por qué hablamos de cifras que confunden? Básicamente Está claro. Es eso, es contar la verdad. Está claro, sí. Lo importante acá es que siempre decimos nosotros, la vacuna es la esperanza, y en eso estamos todos de acuerdo, y no se politiza. La vacuna no hay que politizarla. Te agradecemos mucho la comunicación, Natalia. Un abrazo. Nosotros vamos a seguir hablando ahora justamente con Irina, nuestra compañera del tema. Muchas gracias y que tengas un buen día. Mañana.